Capítulo 20. Visita de la madre de Emilio. Los 5 días siguientes, atravesamos el país que había recorrido Juan. Al 5.º día llegamos al pueblo donde nos esperaban nuestros caballos. Aquí nos recibió Emilio, y desde este momento en adelante el viaje fue comparativamente más fácil hasta el pueblo donde vivía Emilio. A medida que nos aproximábamos al pueblo podíamos ver que el país estaba más poblado, y los caminos y senderos estaban mejor que los que habíamos recorrido. Nuestro camino corría a lo largo de un fértil valle, y estábamos siguiendo este valle hasta lo que parecía ser una meseta. Notamos que el valle se volvía cada vez más estrecho, y seguimos hasta que las paredes se aproximaron tanto al río que formaban un cañón. Cerca de las 4 de la tarde llegamos cerca del pueblo, cuando de pronto apareció un acantilado vertical de un centenar de metros de altura, desde donde el río caía en cascada. El camino llevaba a un lugar al pie del acantilado de Gres, cerca de la cascada. Un túnel se abría en la pared y subía 45 grados hasta una meseta superior. Habían tallado escalones en el túnel, haciendo fácil la subida. Grandes puertas de piedra se habían acondicionado para cerrar la abertura inferior del túnel, presentando de este modo una formidable barrera contra un eventual ataque. Cuando llegamos a la meseta superior, comprobamos que la escalera inclinada era el único medio de acceso desde el barranco. En un tiempo hubo 3 medios de acceder, pero las paredes que rodeaban el pueblo habían sido ahora reconstruidas de tal modo que hacían imposible todo otro acceso. Muchas de las casas del pueblo estaban adosadas a la muralla que rodeaba el pueblo. Notamos que cuando las casas formaban parte de la muralla, estas casas tenían 3 pisos y no tenían ventanas antes de la tercera planta. Cada abertura tenía un balcón suficientemente ancho como para que 2 o 3 personas pudieran estar cómodamente y observar los alrededores. Juzgamos que estos balcones estaban preparados para vigilar los exteriores en todo momento, sin riesgos. Se nos dijo que el distrito fue habitado por una tribu indígena, que se mantuvo aislada de los demás, hasta desaparecer, habiendo dejado unos pocos supervivientes que fueron asimilados por otras tribus. Este era el hogar de Emilio, y un lugar donde íbamos a encontrarnos con los demás miembros del grupo que se había dividido en pequeñas secciones, para recorrer más territorio. Una encuesta nos reveló que éramos los primeros en llegar, y que los demás lo harían en el día siguiente. Se nos asignó por alojamiento una casa del pueblo adosada a la muralla. Las ventanas del tercer piso miraban a los pliegues montañosos del sur. Nos instalaron confortablemente y se nos dijo que la cena se serviría en el primer piso o el bajo. Bajamos y encontramos sentados a la mesa a Emilio, su hermana, el marido de esta, y el hijo y la hija que habíamos conocido en el templo unos pocos días antes. No habíamos apenas finalizado la cena, cuando oímos una conmoción en el pequeño jardín delante de la casa. Uno de los aldeanos entró y anunció que nuestro jefe y su sección habían llegado. Se les instaló confortablemente, y después fuimos hasta la terraza, en el tejado. El sol se había puesto, pero el crepúsculo duraba aún. La vista que observamos semejaba ser una depresión en la confluencia de un número de corrientes bajando por gargantas profundas, desde las altas montañas. Estas corrientes entraban todas en la corriente mayor, antes de que se precipitara en cascada por encima del acantilado de Grecia descrito.
Esta corriente mayor emergía desde un profundo cañón y corría sobre el nivel de la meseta solo un centenar de metros antes de caer en cascada desde el precipicio. Otros torrentes pequeños fluían sobre las paredes del cañón, formando cascadas perpendiculares, y en algunos casos torrentes cantarines. Muchos caían en puros chorros de unos 600 metros, mientras otros cruzaban las paredes de las gargantas, cayendo en cataratas sucesivas. Muy alto en las montañas, los barrancos estaban llenos de glaciares, y estos glaciares se proyectaban como dedos gigantescos desde la capa de nieve que cubría la cima de la entera cordillera. La muralla que protegía el pueblo estaba unida a la pared de la garganta del río principal, después bordeaba hasta la cascada. En el lugar de reunión las paredes eran casi verticales, de unos 600 metros, creando una barrera natural tan amplia como el ojo podía ver. Se nos había dicho que la meseta se extendía un centenar de kilómetros de este a oeste y en algunos lugares era de unos 50 de norte a sur. Y el único medio de acceso era la parte más ancha de la meseta, donde un sendero llevaba sobre un paso. Y este paso estaba guardado por una pared similar a la nuestra. Mientras hablábamos de las ventajas de su situación para la defensa, la hermana de Emilio y su hija se nos unieron, y un poco más tarde vinieron Emilio, su cuñado y el sobrino. Notamos en ellos síntomas de agitación contenida, y la hermana de Emilio nos dijo que esperaban la visita de su madre esa tarde. Ella dijo, estamos tan felices que apenas podemos contenernos, por lo mucho que amamos a nuestra madre. Amamos a todos los que viven en las esferas más altas de realización, ya que ellos son todos bellos, nobles y compasivos. Además nuestra madre es tan bella, tan exquisita y adorable, servicial y amante, que no podemos evitar amarla 1000 veces más. Además, nosotros somos de su carne y de su sangre. Sabemos que vosotros la amaréis también. Nosotros preguntamos si se presentaba a menudo. Ella replicó, oh sí, ella siempre aparece cuando la necesitamos, pero está tan ocupada con el trabajo de su esfera que viene 2 veces al año por su propia decisión, y esta es una de esas veces. Ella estará una semana esta vez, y estamos todos tan felices que apenas sabemos qué hacer. Aquí la conversación se orientó sobre nuestras experiencias después de nuestra separación, y estábamos inmersos en la charla cuando, repentinamente, vino una quietud sobre todos y casi antes de darnos cuenta estábamos sentados en perfecto silencio, sin haber habido alguna reflexión por parte de nadie. Las sombras del atardecer se congregaron hasta que los lejanos picos nevados de las montañas parecían un gran monstruo blanco dispuesto a lanzar sus zarpas de hielo sobre el valle. De esa quietud provino un ligero frou-frou, similar al de un pájaro cuando se posa, y una niebla pareció condensarse al este del parapeto. La niebla tomó forma de repente y apareció una señora, maravillosamente bella de forma y cara, con una intensa y radiante luz alrededor de ella, a la que apenas podíamos ver. La familia se precipitó hacia ella con los brazos extendidos, exclamando, «Mamá», casi con una voz. Ella descendió con ligereza del parapeto a la terraza, y abrazó a cada uno, como una madre amante haría. Después nos fue presentada. Ella dijo, «Oh, vosotros sois los queridos hermanos de la lejana América que han venido a visitarnos. Yo ciertamente estoy muy feliz de daros la bienvenida a nuestra tierra. Nuestros corazones van hacia todos y sentimos que si los hombres nos dejaran nacer, los estrecharíamos a todos como yo he abrazado a estos que yo llamo míos justo ahora».
ya que somos en realidad una familia, hijos del único Padre Madre Dios. ¿Por qué no podemos nosotros todos vernos como hermanos? Habíamos notado justo antes que las tardes se habían vuelto muy frescas, pero cuando apareció la dama, la calidez que emitía su presencia hizo que la tarde pareciese una de verano. El aire pareció cargado del perfume de las flores, y una luz como de la luna parecía penetrarlo todo, y había una calidez y resplandor en todo que no acierto a describir. Sin embargo, ningún gesto de los maestros resultaba teatral, siendo sus maneras profundas, sencillas, amables y de una simplicidad de infantes. Alguien sugirió descender, y la madre avanzó primera, con las demás damas, hacia las escaleras. Nuestro grupo a continuación, y posteriormente los hombres de la casa cerraban la marcha. Después notamos que aunque parecía que caminábamos del modo habitual, nuestros pies no sonaban sobre la terraza o las escaleras. No pretendíamos caminar silenciosos. De hecho, uno de nuestro grupo dijo que deliberadamente probó hacer ruido y no pudo. No parecía que nuestros pies tocasen el suelo o las escaleras. Entramos en una habitación magníficamente amueblada. Tan pronto como entramos y nos sentamos, notamos una calidez y un resplandor que ninguno de nosotros supo explicar. Todos mantuvimos un profundo silencio durante un tiempo. La madre preguntó si estábamos bien instalados, si se ocupaban de nosotros y si disfrutábamos de nuestro viaje. La conversación condujo a temas de la vida diaria y ella parecía familiar con ellos. La charla después derivó hacia nuestra vida de familia, sobre las cuales la madre nos dio los nombres de padres, madres, hermanas, y hermanos, y estábamos sorprendidos de la detallada descripción de cada una de nuestras vidas, que ella nos dio sin haber preguntado ni una sola cuestión. Ella nos habló de los países que habíamos visitado, el trabajo realizado, y en que habíamos fallado. Esto no fue dicho de modo vago, que tuviésemos que unir pieza a pieza, sino que fue expuesto tan llanamente como si se estuviesen viviendo las escenas de nuevo. Después que nuestros amigos nos dieron las buenas noches, tan solo pudimos asombrarnos, cuando comprendimos que ninguno de ellos tenía menos de un centenar de años, y la madre tenía 700, de los cuales había vivido 600 sobre la tierra con su cuerpo físico. No obstante, todos ellos estaban plenos de entusiasmo, y tenían el corazón tan ligero como si tuviesen 20, sin ninguna afectación. Era como si estuviéramos con gente joven. Antes de retirarse esa noche, nos avisaron que habría una numerosa cantidad de gente reunida en el alojamiento la tarde siguiente, y que estábamos invitados.